Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibís poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis todas testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. Amén. El libro de los Hechos de los Apóstoles, su autor es Lucas, y es la continuación del Evangelio de Lucas, donde habla sobre la vida de Cristo y la vida de la iglesia. Lucas continúa escribiendo en los Hechos. El libro de los Hechos es muy lindo porque es donde inicia con el derramamiento del Espíritu Santo prometido. O sea, el Señor Jesús nos prometió que nos iba a dejar a uno, al Consolador, y es nuestro amado Espíritu Santo. También vemos que estos versículos forman la descripción de la ascensión de Jesús al cielo. Cuando Jesús ascendió al cielo, hizo esta descripción. Estamos hablando acerca de un evento que fue muy importante para lo que vamos a ver en esta mañana, que fue presenciado no por uno o por dos personas, sino dice en su palabra que fue presenciado por más de 500 personas a la vez. ¿Por qué? Porque el Señor es omnipresente, puede estar, está aquí. O sea, que tranquilas, conectémonos con el Espíritu Santo, conectémonos con la palabra de lo que el Señor nos quiere decir hoy. No pensemos en que el almuerzo, en que la hora, en que dejé la casa sin arreglar, no. Porque Él está en todas partes, ni nuestros hijos, ni nuestro trabajo, Él se hace cargo de lo que dejamos allí. Bueno, amaditas, entonces dice que, y eso lo encontramos en 1 Corintios 15:6. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. ¿A cuántos se les apareció a la vez? A más de 500. Volvamos a Hechos 4. Dice que aquí estamos hablando en un momento donde el Señor, sin duda alguna, dejaría a testigos, como dice en su palabra. ¿Para qué? Para que nosotros podamos ser ese testigo de lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. El título para esta prédica que el Señor me regaló es La Iglesia Testificante. En Hechos capítulo 1:6 dice: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? O sea, estaba con los apóstoles en ese momento y los apóstoles le preguntaban: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? O sea, cuando uno hace una pregunta es porque hay alguna duda, ¿cierto? Y uno espera una respuesta. Puede ser una duda o que si me afirme si sí es o es no. Y aquí los veo que ellos dudaron y le preguntaron. Y yo creería, yo me hacía esa pregunta, o sea, ¿por qué los apóstoles le preguntarían eso a Jesús? ¿Por qué dudaron de lo que Jesús hablaba? Y me daba cuenta y el Señor me mostraba que ellos continuaban, era porque ellos continuaban viendo, era lo terrenal y no lo celestial, y lo vamos a estar viendo. Porque la primera pregunta fue: ¿restaurarse el reino? O sea, porque también en ese tiempo estaban viviendo bajo el yugo del Imperio Romano. Y ellos se fijaban, era más en lo que estaban pasando por las cosas materiales, por la persecución, porque ellos estaban más pendientes de eso, pero realmente no estaban pendientes de lo más importante, que es lo celestial. Y luego Jesús en el versículo 7 les dijo, o sea, les dio la respuesta. Les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. O sea, en otras palabras, quiere decir que Jesús les ayudó. O sea, eso no nos toca a nosotros, a vosotros no nos toca saber qué es lo que va a hacer el Padre, porque es potestad de Él. Entonces Jesús, al dar esta respuesta, los reenfocó realmente a lo que Él quería. ¿Y qué era lo que Él quería? A esa visión, que lo realmente importante es lo celestial, no lo terrenal. Y vamos a ver en Colosenses 3:1-2 qué nos dice. Sí, pues,
habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Wow. O sea, ¿qué nos está diciendo acá el Señor? Que pongamos la mirada en Dios. Por favor, dile a la que tienes al lado: fija la vista en Dios. Así es, fijemos la vista en Dios. No pongamos nuestros ojos en lo terrenal. ¿Y qué es lo terrenal? Es el día a día, en los afanes del día a día. No pongamos los ojos en los problemas que quizás estamos enfrentando, sino pongamos la mirada fija en Dios. ¿Y dónde está la palabra de Dios? ¿Dónde están las respuestas del Señor cuando vamos en oración? Aquí están registradas, amaditas. Aquí están. Lo que acabamos de leer en oración, lo que acabamos de hacer en oración es que creamos lo que Dios dice en su palabra y vivamos lo que es lo más importante. Amén. Los discípulos, ellos no podían apreciar completamente lo que estaba sucediendo. Ellos estaban distraídos en otra cosa. Y a veces nos pasa eso a nosotros. Por esta razón, ellos no pudieron inicialmente apreciar de la majestad, del poderío del Señor, porque estaban distraídos. Por eso mismo. También vemos en Efesios, vamos a leer Efesios 22, 24, que nos dice: Efesios 4, 22 al 24 nos dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. ¿Y qué? Renovaos en el espíritu y en vuestra mente. O sea que aquí el Señor nos está diciendo que renovemos nuestra mente, que dejemos ese viejo hombre. Si nosotras ya estamos aquí como le adorábamos al Señor y todas aquí hemos recibido milagros del Señor, hemos recibido sanidad, restauración familiar, hemos recibido perdón, hemos sido libres, claro que sí, ¿cierto? Pero no debemos quedarnos ahí, sino realmente debemos seguir adelante. Yo les voy a poner un ejemplo. ¿Quién ha estado en un carro o tiene carro y de pronto quizás se ha quedado atascada en el barro? Pues yo he ido en un carro y se ha metido en el barro, pero no he ido manejándolo, pero sí me ha pasado. ¿Y qué pasa cuando el carro se queda ahí atascado en ese barro, en ese fango, en ese lodo? Entre más se acelera, más se hunde, más se hunde. Y eso es lo que pasa a veces con nosotros, no dejamos el pasado atrás. A veces nos pasa que nosotros no dejamos y no renovamos nuestra mente. Dejamos que esos recuerdos tristes, dolorosos en nuestra vida sigan actuando en mi vida, aún conociendo las promesas del Señor, aún el Señor dando su vida por nosotras en la cruz. Él se llevó absolutamente todo. Si nosotras no tenemos claro lo que el Señor Jesús hizo en la cruz por cada una de nosotros, es una fe en vano, es algo que realmente no estamos confiando plenamente en Él y no le estamos creyendo. Entonces no debemos estar enfrascadas en el mismo pasado, no debemos estar ahí patinando y cada vez más ondas en esas profundidades de barro como el ejemplo del carro, sino que tenemos que salir, ¿qué? Adelante. Vamos a leer Romanos 15:1. Romanos 15:1 nos dice la palabra: así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Amén. Así que toma la mano de la que tienes al lado. Levántale la mano y dile: te ayudo a salir. Amén. Ahora nos preguntamos: ¿para qué existe la iglesia? Yo me hacía esa pregunta: ¿para qué existe la iglesia? Y el Señor me mostraba en su palabra que la única razón por la que la iglesia existe es para, no solamente para aliviar dolores, no solamente para congregarnos, no solamente para orar el uno para el otro, no solamente recibir milagros, no es solamente para eso. No es solamente para eso, amadita, sino que la iglesia es ¿para qué? Para que seamos testigos, como en el versículo que vimos inicial, que es el principal, que es en Hechos 4:8, dice:
pero recibís poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos, ¿en dónde? En Jerusalén, en toda Judea y en Samaria, y hasta el último de la tierra. O sea, para que seamos, ¿qué? Testigos. Miremos cuántas sillas desocupadas hay. Hemos sido testigos de que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Hemos ido afuera a hablar a esas mujeres que están en el mundo, que están afligidas, que están angustiadas de lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Estamos siendo testigos de Cristo, y esto es un mandato y es una comisión que el Señor nos pide para que, además de recibir el poder del Espíritu Santo, me seáis testigos. O sea, vayamos a ser testigos. Como en él le hablaba esto con los discípulos, y en ese tiempo fue muy importante porque cuando Jesús les dijo a ellos estaban en Israel y estaban bajo el imperio de Israel, bajo el imperio romano, y estaban en Israel, pero antes, ¿qué hacía el pueblo de Israel? Buscaba donde estaba Jesús, buscaba donde estaba Dios. Entonces, buscaban a Dios, pero ahí el Señor le está hablando a los apóstoles, es que ya no esperen a que yo esté ahí, sino que vayan, salgan. ¿Y cuál es la gran comisión? Ir y hacer discípulos. Pero aquí el Señor nos está diciendo que, además de hacer discípulos, es que vayamos ¿hasta dónde? Hasta toda Jerusalén, hasta toda Judea, o sea, hasta el último rincón de la tierra, que seamos testigos. Para eso es la iglesia, para eso somos nosotros y para eso estamos nosotros. Además, también vemos aquí que con gran tristeza, de verdad vemos que aún nosotros, recibiendo todo ese poder del Espíritu Santo, recibir todos esos milagros, esas sanidades, todo lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas, no estamos haciéndolo. O lo hacemos con nuestras palabras, pero no con nuestros actos, con nuestra manera de vivir, sino seguimos ahí, en el viejo hombre. Yo le doy gracias a Dios por esta iglesia ecofamiliar, porque el Señor me trajo a esta iglesia, el Señor me sembró en esta iglesia y he recibido muchos milagros, gloria a Dios. Sanidad física, sanidad emocional, restauración familiar. Yo sufría de una enfermedad que se llama esclerosis múltiple y para la gloria de Dios me sanó. Yo sufría de migrañas, para la gloria de Dios me sanó. Yo sufrí de depresiones, de desconsuelo, intentos de suicidio, de una cantidad de cosas que si la nombro aquí no terminaría. Pero el Señor me empezó a sanar también, primero que todo, mi parte emocional, mi corazón, mis heridas con las que yo vivía antes. Gloria a Dios, el Señor me hizo nueva en Cristo, amén. Y la gloria es para el Señor de todo lo que ha hecho, pero tenemos que no solamente compartirlo con los que estamos acá, sino ir afuera, hasta los confines de la tierra, hacer testimonio de lo que el Señor ha hecho en nosotras, amén. Vamos a ver también cuál es la función de un testigo. Yo busqué el significado y me encontré que la función de un testigo es cuando un testigo habla de alguien que testifica de lo que ha visto o ha escuchado. ¿Hemos visto al Señor? No lo vemos, pero lo sentimos. Pero lo vemos claro, lo sentimos y lo vemos ¿en qué? En nuestro cambio de vida. Lo hemos visto y lo hemos sentido cuando nos sana, cuando ya no vivimos tristes, sino vivimos ¿cómo? Gozosas, alegres, sin importar por cuál tribulación estamos pasando, sin importar por cuál desierto estemos pasando, siempre vivir gozosas, alegres, sirviéndole al Señor sin faltar. No faltemos a la iglesia, cada una somos miembros de la iglesia y cada una tiene una función, como ese cuerpo de la iglesia de Cristo, como el cuerpo de Cristo, cada una tenemos una función. No dejemos de servirle, no dejemos de congregarnos, no dejemos de predicar su palabra, no dejemos de invitar mujeres a encuentro, a barca, prediquemos la palabra de Dios.
Que nuestro testimonio no sea para quedarnos ahí en el pasado, sino que nuestro testimonio de lo que el Señor ha hecho es para realmente hacer crecer la iglesia, para que sea edificada la iglesia. De lo que hemos escuchado, hemos visto y hemos hecho. Y vemos que en Lucas 19, versículo 10, dice que porque el Hijo del Hombre vino a buscar, a salvar lo que se había perdido. ¿A qué vino Cristo? A salvar lo que se había perdido. ¿Estábamos perdidas? Estábamos vivas pero muertas, porque no teníamos a Cristo en nuestro corazón, porque no permitíamos que Cristo gobernara nuestra casa. No necesariamente muertas físicamente. ¿O cuántas personas ya murieron físicamente? ¿Por qué? De una ira a un infarto, de un suicidio. ¿Cuántas personas no murieron? Y aún cuántas personas tienen en su corazón muerto, dolido. ¿A qué vino, Señor? A salvarnos fue lo que vino Él a hacer. Entonces, para concluir, el propósito principal por la existencia de la iglesia es testificar del amor y la misericordia y grandeza de Dios. A eso es lo que nos demanda el Señor, a que seamos testimonio, a que seamos testimonio ocular en lo que leemos en la palabra, que es verdad y Dios cumple todas sus promesas de principio a fin, desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento. ¿Creemos lo que dice la palabra? ¿O vamos en oración quizás y le entregamos al Señor y leemos la palabra, pero después estamos preocupadas porque aún no hemos recibido el milagro? Tengamos cuidado con eso, porque si yo voy en oración y le pido al Señor, el Señor me da la promesa de que todo lo puedo en Él que me fortalece, entonces ¿por qué va a entrar en depresión? Si pedimos la llenura del Espíritu Santo, porque dice en Hechos, veíamos, dice la palabra que nos da el poder, ¿cuándo? Cuando haya venido sobre nosotros, ¿quién? El Espíritu Santo. Estamos en el tiempo del Espíritu Santo. Cuando nosotros en oración vamos a clamar, a orar, cuando lo alabamos decimos, llénanos de ti. Llénanos, Espíritu Santo, como lo alabábamos ahorita. Y cuando algo está lleno, ¿qué pasa? ¿Le cabe algo más? No, porque está lleno. Si estamos llenos, cuando le damos el primer lugar al Señor en nuestra oración de la madrugada y nos llenamos, le pedimos, Señor, llénanos de ti, Señor, sácianos de ti, Señor, no queremos soltarnos de tu mano cuando vamos en oración a Él. Pero después del transcurrir del tiempo, porque entonces nos entra la ira, el desespero, la angustia, la mala palabra, los nervios, la mala cara. ¿Por qué? ¿Será que estamos llenos del Espíritu Santo? ¿O será porque todavía nos falta de verdad vivir la palabra de Dios y acogernos de esas promesas? Porque como decíamos, nosotros somos lo que la palabra de Dios dice que somos sus hijas, que somos sus princesas, que Él nos perdonó, que Él nos dio una nueva vida en Cristo, que nacimos de nuevo. Entonces, ¿por qué nos pasa esta serie de cosas? Porque entramos en desespero. Y ore por mí porque usted sí la escucha. No, Él nos escucha a cada una de nosotras. Que estamos aquí para orar los unos por los otros, claro que sí, porque se llama intercesión. Pero es mi relación con el Señor, primero que todo. Mi relación, mi decisión. No es orar porque el Señor nos dice en su palabra que Él no lo hace todo, porque Él nos ama tanto que Él hace una parte y nosotros hacemos otra. Entonces vamos en oración, pero lo ponemos por acción, como hacía Jesús. Él es el líder de los líderes y Él nos dio todos estos ejemplos. Y si nosotros estamos acá es porque seguimos a Cristo. Amén. Yo sigo a Cristo. Mi mirada está puesta en Cristo. Si Él me dio ese ejemplo, que Él iba al monte a orar, siendo aún el Hijo de Dios, iba siempre al Padre a orar y bajaba, descendía del monte. ¿Y qué ponía a hacer? Se ponía a poner por obra lo que el Señor le ha pedido que hiciera. ¿Lo hacemos nosotras? ¿O lo hacemos en nuestras fuerzas? Y después preguntamos, ¿por qué será que el Señor no me ha respondido?
¿Por qué será que no he recibido el milagro, la petición? O sea, ¿de qué estamos llenas? ¿Todavía de ese viejo pasado, de ese viejo hombre? ¿O estamos llenas del Espíritu Santo? El otro día escuchaba a un pastor en una prédica y decía que del 75 al 90% de las personas llegaban a los caminos de Dios porque alguien había compartido su historia con ellos y alguien había testificado de lo que Dios hacía en su vida. Por eso el Señor se le apareció a más de ¿cuántas? A más de 500 personas a la vez. ¿Por qué qué? Porque Él necesitaba testigos. Y por esos testigos es que nosotras estamos aquí sentadas. Porque por esos testimonios que dieron estas 500 personas, se fue regando por todas partes. No somos del pueblo de Israel, pero somos hijos de Dios. Por eso estamos aquí sentadas. Porque tal vez alguna persona, que eso va, no sé desde qué época, se fue corriendo como el run run, el rumor, la nueva noticia de todo lo que el Señor había hecho. Y seamos agradecidas con las personas que nos trajeron, con las personas que el Señor usó para que nosotros estuviéramos acá. Porque fueron testigos del que el Señor hizo en sus vidas. Entonces, miremos todas estas sillas. ¿A cuántas mujeres debemos ir a hablar de Cristo y traerlas? No seamos egoístas. Con mucho amor, de verdad, el Señor me confrontaba mucho con esta palabra. No seamos egoístas. No pensemos que porque ya el Señor me restauró, me sanó, me limpió, me hizo, soy nueva criatura en Cristo, entonces ya, para mí ya. No, tenemos que ir a hacer esa gran comisión, esa gran tarea que el Señor nos está pidiendo. Pero vosotros, sed testigos de Cristo. Amén. Es una tarea que el Señor nos deja. También vemos que debido a que esas más de 500 personas cumplieron con el propósito de la iglesia, o sea que hay que ¿qué? Hay que cumplir con lo que el Señor nos manda. ¿Tenemos los mandamientos? Claro que sí, son importantes, por supuesto. Pero esta tarea que el Señor nos está mandando de ir a ser testigos también es un mandato. ¿Y tenemos que obedecer? Tenemos que hacerlo. Ahora voy a hacerles una serie de preguntas. ¿Asumirás tu responsabilidad? ¿Estás dispuesta a obedecer lo que el Señor nos manda a hacer? ¿Estamos dispuestas a testificar del Señor? Sí, tenemos que testificar de los milagros y de todo lo que el Señor ha hecho. Pero lo más importante, amaditas, es que realmente si tenemos a Cristo en nuestra vida, en nuestro corazón, y le decimos: Señor, tú eres el Todopoderoso, Señor, tú gobiernas mi vida, te entrego mi corazón, que se nos note, que somos el miembro, cada una somos el miembro del cuerpo ¿de quién? De Cristo, o sea que somos representantes de Cristo. Que si nos ven, como dice Janetica, si estás feliz, díselo a tu cara. Si en la palabra de Dios dice que Él es nuestro proveedor, ¿por qué nos angustiamos y llegamos? No, es que tengo que pagar la factura, es que no, porque si estamos confiando en Él. Porque hasta eso hace el Señor, pero hasta que uno no lo ve, no lo cree. Y lo digo porque yo lo vi. Yo vi los recibos del gas, vi el recibo del celular de mi esposo, 2 años donde el Señor nos dijo quietos. Le dijo a mi esposo, 2 años, donde vimos la gloria de Dios, donde en ese desierto financiero, porque mi esposo no se quedó sin trabajo, él renunció por obediencia al Señor, donde lleva en una empresa 11 años, donde se ganaba, no es por chicanear, 12 millones de pesos. Renunció por obediencia a Dios y fueron 2 años de proceso. Pero para la gloria de Dios, con estos ojos vi lo que el Señor hizo, de llegar los recibos de mi casa, del apartamento, en ceros. ¿En ceros? ¿Y quién los pagó?
mi Padre y mi proveedor. Amén. ¿Y es cierto? Sí. ¿Y yo soy testiga? Sí, fui testiga porque lo vi en papel. Luego el recibo del celular de mi esposo. Antes a favor, 3,000 pesos. ¿A favor? Donde la alacena de mi casa nunca faltó el alimento. Donde más comimos cosas deliciosas. Nunca nos faltó, amaditas. Porque siempre le hemos creído al Señor. Y Él cada día nos pone más ahí para que creamos en Él. Pero no para que quede en nosotros. Para que lo compartamos. Para decir, Dios, Cristo aún vive. Mi Redentor vive, le decía yo en esa época. Mi Redentor vive. Y no hubo nada que me apagara mi gozo. Hubo momentos de lágrimas, por supuesto. Pero ¿sabes qué? Lágrimas de rodillas delante del Señor.